Capítulo 2, que trata de la notable pendencia que Sancho Panza tuvo con la sobrina y ama de Don Quijote con otros sujetos graciosos. Cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote, el cura y el barbero eran de la sobrina y ama, que las daban diciendo a Sancho Panza que pugnaba por entrar a ver a Don Quijote, y ellas le defendían la puerta. ¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos sois y no otro el que distrae y sonsaca a mi señor y le lleva por esos andurriales. A lo que Sancho respondió: ama de Satanás, el sonsacado y el distraído y el llevado por esos andurriales soy yo, que no tu amo. Él me llevó por esos mundos, y vosotras os engañáis en la mitad del justo precio. Él me sacó de mi casa con engañifas, prometiéndome una ínsula que hasta ahora la espero. Malas ínsulas te ahoguen, respondió la sobrina. Sancho maldito. ¿Y qué son ínsulas? ¿Es alguna cosa de comer, golosazo, comilón, que tú eres? No es de comer, replicó Sancho, sino de gobernar y regir mejor que 4 ciudades y que 4 alcaldes de corte. Con todo eso, dijo el ama, no entraréis acá, saco de maldades y costal de malicias. Id a gobernar vuestra casa y a labrar vuestros pegujares, y dejaos de pretender ínsulas ni ínsulos. Grande gusto recibían el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres, pero Don Quijote, temeroso que Sancho se descosiese y desbuchase algún montón de maliciosas necedades y tocase en puntos que no le estarían bien a su crédito, le llamó y hizo a las dos que callasen y le dejasen entrar. Entró Sancho y el cura y el barbero se despidieron de Don Quijote, de cuya salud desesperaron, viendo cuán puesto estaba en sus desvariados pensamientos y cuán embebido en la simplicidad de sus malandantes caballerías. Y así dijo el cura al barbero: vos veréis, compadre, cómo cuando menos lo pensemos nuestro hidalgo sale otra vez a volar la ribera. No pongo yo en duda eso, respondió el barbero, pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la simplicidad del escudero, que tan creído tiene aquello de la ínsula, que creo que no se lo sacarán del casco cuantos desengaños pueden imaginarse. Dios lo remedie, dijo el cura, y estemos a la mira. Veremos en lo que para esta máquina de disparates de tal caballero y de tal escudero, que parece que los forjaron a los dos en una misma turquesa, y que las locuras del señor y las necedades del criado no valían un ardite. Así es, dijo el barbero, y holgara mucho saber qué tratarán ahora los dos. Yo seguro, respondió el cura, que la sobrina o el ama nos lo cuentan después, que no son de condición que dejarán de escucharlo. En tanto, Don Quijote se encerró con Sancho en su aposento y, estando solos, le dijo: mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas. Juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos. Una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos. Si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido 100, y esto es lo que te llevo de ventaja. Esto estaba puesto en razón, respondió Sancho, porque según vuestra merced dice, más anejas son a los caballeros andantes las desgracias que a sus escuderos. Engañaste, Sancho, dijo Don Quijote, según aquello cuando caput dolet, etc. No entiendo otra lengua que la mía, respondió Sancho. Quiero decir, dijo Don Quijote, que cuando la cabeza duele, todos los miembros duelen. Y así, siendo yo tu amo y señor, soy tu cabeza y tú mi parte, pues eres mi criado, y por esta razón el mal que a mí me toca o tocare, a ti te ha de doler y a mí el tuyo. Así había de ser, dijo Sancho, pero cuando a mí me manteaban como a miembro, se estaba mi cabeza detrás de las bardas, mirándome volar por los aires sin sentir dolor alguno, y pues los miembros están obligados a dolerse del mal de la cabeza, había de estar obligada ella a dolerse de ellos. ¿Querrás tú decir agora, Sancho, respondió Don Quijote, que no me dolía yo cuando a ti te manteaba? Y si lo dices, no lo digas ni lo pienses, pues más dolor sentía yo entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo. Pero dejemos esto aparte por agora, que tiempo habrá donde lo ponderemos y pongamos en su punto. Y dime, Sancho amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos? ¿Y en qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía, de mis hazañas?
¿Y qué de mi cortesía? ¿Qué se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca? Finalmente quiero, Sancho, que me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos, y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna, que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y figura propia, sin que la adulación la acreciente o otro vano respeto la disminuya. Y quiero que sepas, Sancho, que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda, si los vestidos de la lisonja, otros siglos correrían, otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra, que entendiendo que de las que ahora se usan es la dorada. Sírvate este advertimiento, Sancho, para que discreta y bien intencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he preguntado. Eso haré yo de muy buena gana, señor mío, respondió Sancho, con condición que vuestra merced no se ha de enojar de lo que dijere, pues quiere que lo diga en cueros, sin vestido, de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia. En ninguna manera me enojaré, respondió don Quijote. Bien puedes, Sancho, hablar libremente y sin rodeo alguno. Pues lo primero que dijo, es que el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que, no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don y se ha remetido a caballero, con 4 cepas y 2 yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro delante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Eso, dijo don Quijote, no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido y jamás remendado. Roto bien podría ser, y el roto más de las armas que del tiempo. En lo que toca, prosiguió Sancho, a la valentía, cortesía, hazañas y asunto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente. Y por aquí van discurriendo en tantas cosas que ni a vuestra merced ni a mí nos dejan hueso sano. Mira, Sancho, dijo don Quijote, donde quiera que está la virtud en eminente grado, es perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de la malicia. Julio César, animosísimo, prudentísimo y valentísimo capitán, fue notado de ambicioso y algún tanto no limpio, ni en sus vestidos ni en sus costumbres. Alejandro, a quien sus hazañas le alcanzaron el renombre de magno, dicen de él que tuvo sus ciertos puntos de borracho. De Hércules, el de los muchos trabajos, se cuenta que fue lascivo y muelle. De don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, se murmura que fue más que demasiadamente rijoso, y de su hermano que fue llorón. Así que, oh Sancho, entre las tantas calumnias de buenos, bien pueden pasar las mías, como no sean más que las que has dicho. Ahí está el toque, cuerpo de mi padre, replicó Sancho. Pues hay más, respondió don Quijote. Aún la cola falta por desollar, dijo Sancho. Lo de hasta aquí son tortas y pan pintado. Lo de hasta aquí son tortas y pan pintado. Mas si vuestra merced quiere saber todo lo que hay acerca de las calumnias que le ponen, yo le traeré aquí luego, al momento, quien se las diga todas sin que les falte una meaja. Que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con el nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y dice que me mientan a mí en ella con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso con otras cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espanto, cómo las pudo saber el historiador que las escribió. Yo te aseguro, Sancho, dijo don Quijote, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que de los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. Y cómo, dijo Sancho, si es sabio, y cómo, dijo Sancho,
si era sabio y encantador, pues según dice el bachiller Sancho Carrasco, que así se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena. Ese es nombre de moro, respondió Don Quijote. Así será, respondió Sancho, porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas. Tú debes, Sancho, dijo Don Quijote, errarte en el sobrenombre de este Cide, que en arábigo quiere decir señor. Bien podría ser, replicó Sancho, mas si vuestra merced gusta que yo le haga venir aquí, iré por él en volandas. Haráse mucho placer, amigo, dijo Don Quijote, que me tiene suspenso lo que me has dicho, y no comeré bocado que bien me sepa hasta ser informado de todo. Pues yo voy por él, respondió Sancho, y dejando a su señor se fue a buscar al bachiller, con el cual volvió de allí a poco espacio, y entre los tres pasaron un graciosísimo coloquio. Capítulo 3. Del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco. Pensativo además quedó Don Quijote esperando al bachiller Carrasco, de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en libro, como había dicho Sancho, y no se podía persuadir de que tal historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla de su espada la sangre de los enemigos que había muerto, y que ya querían que anduviese en estampa sus altas caballerías. Con todo eso, imaginó que algún sabio, o ya amigo o enemigo, por arte de encantamiento las habrá dado a la estampa, si amigo para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas de caballero andante, si enemigo para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen escrito, puesto, decía entre sí, que nunca hazañas de escudero se escribieron, y cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballero andante, por fuerza había de ser grandilocua, alta, insigne, magnífica y verdadera. Con esto se consoló algún tanto, pero desconsolóle pensar que su autor era moro según aquel nombre decide, y de los moros no se podía esperar verdad alguna, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Temíase no hubiese tratado sus amores con alguna indecencia que redundase en menoscabo y perjuicio de la honestidad de su señora Dulcinea del Toboso. Deseaba que hubiese declarado su fidelidad y el decoro que siempre la había guardado, menospreciando reinas, emperatrices y doncellas de todas calidades, teniendo a raya los ímpetus de los naturales movimientos, y así, envuelto y revuelto en estas y otras muchas imaginaciones, le hallaron Sancho y Carrasco, a quien Don Quijote recibió con mucha cortesía. Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, aunque muy gran socarrón, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande, señales todas de ser de condición maliciosa y amigos de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a Don Quijote poniéndose delante de él de rodillas, diciéndole: «Deme vuestra grandeza las manos, señor Don Quijote de la Mancha, que por el hábito de San Pedro que he visto, aunque no tengo otras órdenes que las 4 primeras, que es vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido ni aun habrá en toda la redondez de la tierra. Bien haya Cide Hamete Benengeli, que la historia de vuestra grandeza dejó escrita, y re bien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir del arábigo en nuestro vulgar castellano para universal entendimiento de las gentes». Hízole levantar Don Quijote y dijo: «De esa manera, verdad es que hay historia mía, y que fue moro y sabio el que la compuso». «Es tan verdad, señor», dijo Sansón, «que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso, y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca».
Una de las cosas, dijo a esta sazón Don Quijote, que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. Dije con buen nombre, porque, siendo lo contrario, ninguna muerte se le igualará. Si por buena fama y si por buen nombre va, dijo el barbero, solo vuestra merced, dijo el bachiller, solo vuestra merced lleva la palma a todos los caballeros andantes, porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintaros muy al vivo la gallardía de vuestra merced, el ánimo grande en acometer los peligros, la paciencia en las adversidades y el sufrimiento, y así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y la continencia en los amores tan platónicos de vuestra merced y de mi señora doña Dulcinea del Toboso. Nunca, dijo a este punto Sancho Panza, he oído llamar de don a mi señora Dulcinea, sino solamente la señora Dulcinea del Toboso, y ya en esto anda errada la historia. No es objeción de importancia esa, respondió Carrasco. No, por cierto, respondió don Quijote, pero dígame vuestra merced, señor bachiller, ¿qué hazañas mías son las que más se ponderan en esa historia? En eso, respondió el bachiller, hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos. Unos se atienen a las aventuras de los unos se atienen a la aventura de los molinos de viento, que a vuestra merced le parecieron viaregos y gigantes. Otros a la de los batanes, a la descripción de los dos ejércitos que después parecieron ser dos manadas de carneros. Aquel encarece la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia. Uno dice que a todas aventaja la de la libertad de los galeotes, otros que ninguno iguala a la de los dos gigantes benitos con la pendencia del valeroso vizcaíno. Dígame, señor bachiller, dijo a esta sazón Sancho, ¿entra ahí la aventura de los yangüeses, cuando a nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo? No se le quedó nada, respondió Sansón. No se le quedó nada, respondió Sansón, al sabio en el tintero. Todo lo dice y todo lo apunta, hasta lo de las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta. En la manta no hice yo cabriolas, respondió Sancho. En el aire sí, y aún más de las que yo quisiera. A lo que yo imagino, dijo don Quijote, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. Con todo eso, respondió el bachiller, dicen algunos que han leído la historia que Sorgarán se les hubiese olvidado a los autores de ella algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor don Quijote. Ahí entra la verdad de la historia, dijo Sancho. También pudieran callarlos por equidad, dijo don Quijote, pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia no hay para qué escribirlas si han de redundar en menosprecio del señor de la historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le describe Homero. Así es, replicó Sansón, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna. Pues sí que se anda a decir verdades ese señor Moro. Pues si es que se anda a decir verdades ese señor Moro, dijo Sancho, a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallen los míos, porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas, que no me la tomasen a mí de todo el cuerpo, que no hay de qué maravillarse, pero no hay de qué maravillarme, pues, como dice el mismo señor mío, del dolor de la cabeza han de participar los miembros. Socarrón sois, Sancho, respondió don Quijote, a fe que nos falta memoria cuando vos queréis tenerla. Cuando yo quisiere olvidarme de los garrotazos que me han dado, dijo Sancho, no lo consentirán los cardenales, que aún se están frescos en las costillas. Callad, Sancho, dijo don Quijote, y no interrumpáis al señor bachiller, a quien suplico pase adelante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia. Y de mí, dijo Sancho, que también dicen que soy yo uno de los principales personajes de ella.
personajes, uno de los principales personajes de ella. Personajes que no personajes, dijo Sancho amigo, dijo Sansón. ¿Otro reprochador de evoquibles tenemos? Dijo Sancho, pues ándense a eso y no acabaremos en toda la vida. Mala me la dé Dios, Sancho, respondió el bachiller, si no sois vos la segunda persona de la historia y que hay tal que precie más y que hay tal que precie más oíros hablar a vos que al más pintado de toda ella, puesto que también hay quien diga que anduvisteis demasiadamente de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno de aquella ínsula ofrecida por el señor Don Quijote que está presente. Aún hay sol en las bardas, dijo Don Quijote, y mientras más fuere entrado en edad Sancho, con la experiencia que dan los años, estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está agora. Por Dios, señor, dijo Sancho, la isla que yo no gobernase con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene, no sé dónde, y no en faltarme a mí el caletre para gobernarlo. Encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en árbol sin la voluntad de Dios. Así es verdad, dijo Sansón, que si Dios quiere, no le faltarán a Sancho mil islas que gobernar, cuanto más una. Gobernador, he visto por ahí, dijo Sancho, que, a mi parecer, no llegan a la suela de mi zapato, y con todo eso lo llaman señoría y se sirven con plata. Esos no son gobernadores de ínsula, replicó Sansón, sino de otros gobiernos más manuales, que los que gobiernan ínsulas por lo menos han de saber gramática. Con la grama bien me avendría yo, dijo Sancho, pero con la tica ni me tiro ni me pago, porque no la entiendo. Pero dejando esto del gobierno en las manos de Dios, que me echa las partes donde más de mí se sirva, digo, señor bachiller Sansón Carrasco, que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mí de manera que no enfadan las cosas que de mí se cuentan, que a fe de buen escudero, que si hubiera dicho de mí cosas que no fuera muy de cristiano viejo como soy, que no habrían de oír los sordos, que nos habían de oír los sordos. Eso fuera hacer milagros, respondió Sansón. Milagros o no milagros, dijo Sancho, cada uno mire cómo habla o cómo escribe de las personas, y no ponga a troche moche lo primero que le viene al magín. Una de las tachas que ponen a la tal historia, dijo el bachiller, es que su autor puso en ella una novela intitulada El curioso impertinente, no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar, ni tiene que ver con la historia de su merced, del señor Don Quijote. Yo apostaré, replicó Sancho, que ha mezclado el hideperro brezas con capachos. Ahora digo, dijo Don Quijote, que no ha sido sabio el autor de mi historia, sino algún ignorante hablador que, a tiento y sin ningún discurso, se puso a escribirla, salga lo que saliere, como hacía Orbaneja, el pintor de Úbeda, el cual, preguntándole qué pintaba, respondió lo que saliere. Tal vez pintaba un gallo de tal suerte y tan mal parecido, que era menester que con letras góticas se escribiese junto a él, este es gallo. Y así debe de ser de mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. Eso no, respondió Sansón, porque es tan clara que no hay otra cosa que dificultar, en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen allí va Rocinante, y los que más se han dado a su lectura son los pajes, que no hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote. Unos le toman si otros le dejan,
otros le embisten si aquellos le piden. Finalmente, la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto, porque en toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos que católico. Al escribir de otra suerte, dijo Don Quijote, no fuera a escribir verdades sino mentiras, y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados, como los que hacen moneda falsa. Y no sé yo qué le movió al autor a valerse de novelas y cuentos ajenos, habiendo tanto que escribir en los míos. Sin duda se debió de atener al refrán de paja y de heno, etc. Pues en verdad que en el solo manifestar mis pensamientos, mis suspiros, mis lágrimas, mis buenos deseos y mis acometimientos, pudiera hacer un volumen mayor o tan grande que el que pueden hacer todas las obras del tostado. En efecto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, es que para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios. La más discreta finura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple. La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios, en cuanto a la verdad. Pero no obstante, hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos. No hay libro tan malo, dijo el bachiller, que no tenga algo bueno. No hay duda en eso, replicó Don Quijote, pero muchas veces acontece que los que tenían méritamente granjeada y alcanzada gran fama por sus escritos, en dándolos a la estampa, la perdieron del todo, o la menoscabaron en algo. La causa de eso es, dijo Sansón, que como las obras impresas se miran despacio, fácilmente se ven sus faltas, y tanto más se escudriñan cuanto es mayor la fama del que las compuso. Hombres famosos por sus ingenios, los grandes poetas, los ilustres historiadores, siempre o las más veces son envidiados de aquellos que tienen por gusto y por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos sin haber dado algunos propios a la luz del mundo. Eso no es de maravillar, dijo Don Quijote, porque muchos teólogos hay que no son buenos para el púlpito y son bonísimos para conocer las faltas o sobras de los que predican. Todo eso es así, señor Don Quijote, dijo Carrasco, pero quisiera yo que los tales censuradores fueran más misericordiosos y menos escrupulosos, sin atenerse a los átomos del sol clarísimo de la obra de que murmuran, que si aquiloando bonus dormitat Homerus, consideren lo mucho que estuvo despierto por dar a luz de su obra con la menor sombra que pudiese, y quizá podía ser que lo que a ellos le parece mal fuesen lunares que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que los tiene, y así digo que es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos los que le leyeren. El que de mí trata, dijo Don Quijote, a pocos habrá contentado. Antes es al revés, que como de stultorum infinitus es numerus, infinitos son los que han gustado de la tal historia. Y algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor, pues se le olvida de contar quién fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho, que allí no se declara, y sólo infiere de lo escrito que se le hurtaron, y de allí a poco le vemos a caballo sobre el mismo jumento sin haber parecido. También dice que se le olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos 100 escudos que halló en la maleta de Sierra Morena, que nunca más los nombra. Y hay muchos que desean saber qué hizo de ellos o en qué los gastó, que es uno de los puntos sustanciales que faltan en la obra. Sancho respondió: yo, señor Sansón, no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos, que me han tomado un desmayo de estómago, que si no lo reparo, con 2 tragos de lo añejo me pondrá en la espina de Santa Lucía. En casa lo tengo, mi oíslo me aguarda,
En acabando de comer, daré la vuelta y satisfaré a vuestra merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieren, así de la pérdida del jumento como del gasto de los 100 escudos. Y sin esperar respuesta ni decir otra palabra, se fue a su casa. Don Quijote pidió y rogó al bachiller se quedase a hacer penitencia con él. Tuvo el bachiller el envite, quedóse, añadióse al ordinario un par de pichones, tratóse en la mesa de caballerías, siguióle el humor Carrasco, acabóse el banquete, durmieron la siesta, volvió Sancho y renovóse la plática pasada. Capítulo 4. Donde Sancho Panza satisface al bachiller Sansón Carrasco de sus dudas y preguntas con otros sucesos dignos de saberse y de contarse. Volvió Sancho a casa de Don Quijote y, volviendo al pasado razonamiento, dijo: a lo que el señor Sansón dijo que deseaba saber quién o cómo o cuándo se me hurtó el jumento, respondiendo digo que la noche misma que, huyendo de la Santa Hermandad, nos entramos en Sierra Morena, después de la aventura sin ventura de los galeotes y de la del difunto que llevaban a Segovia, mi señor y yo nos metimos entre una espesura a donde mi señor arrimado a su lanza y yo sobre mi rucio, molidos y cansados de las pasadas refriegas, nos pusimos a dormir como si fuera sobre 4 colchones de pluma. Especialmente yo dormí con tan pesado sueño que quienquiera que fue tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre 4 estacas que puso en los 4 lados de la albarda, de manera que me dejó a caballo sobre ella, y me sacó debajo de mí al rucio sin que yo lo sintiese. Eso es cosa fácil y no acontecimiento nuevo, que lo mismo le sucedió a Sacripante cuando, estando en el cerco de Albraca, con esa misma invención, le sacó el caballo de entre las piernas aquel famoso ladrón llamado Brunel. Amoneció, prosiguió Sancho, y apenas me hube estremecido cuando, faltando las estacas, di conmigo en el suelo una gran caída. Miré por el jumento y no le vi. Acudiéronme lágrimas a los ojos y hice una lamentación que, si no la puso el autor de nuestra historia, puede hacer cuenta que no puso cosa buena. Al cabo de no sé cuántos días, viniendo con la señora princesa Micomicona, conocí mi asno, y que venía sobre él, en hábito de gitano, aquel ginés de pasamonte, aquel embustero y grandísimo maleador, que quitamos mi señor y yo de la cadena. No está en eso el hierro, replicó Sansón, sino en que, antes de haber parecido el jumento, dice el autor que iba a caballo Sancho en el mesmo rucio. A eso, dijo Sancho, no sé qué responder, sino que el historiador se engañó, o ya sería descuido del impresor. Así es, sin duda, dijo Sansón, pero ¿qué se hicieron los 100 escudos? ¿Deshiciéronse? Respondió Sancho: yo lo gasté en pro de mi persona y de la de mi mujer y de mis hijos, y ellos han sido causa de que mi mujer lleve en paciencia los caminos y carreras que he andado sirviendo a mi señor Don Quijote, que si al cabo de tanto tiempo volviera sin Blanca y sin el jumento a mi casa, negra ventura me esperaba. Y si hay más que saber de mí, aquí estoy, que responderé al mismo rey en persona, y nadie tiene para qué meterse en si truje o no truje, si gasté o no gasté, que si los palos que me dieron en estos viajes se hubieran de pagar en dinero, aunque no se tasaran sino a 4 maravedís cada uno, en los 100 escudos no había para pagarme la mitad. Y cada uno meta la mano en su pecho y no se ponga a juzgar lo blanco por negro y lo negro por blanco, que cada uno es como Dios le hizo, y aun peor muchas veces. Yo tendré cuidado, dijo Carrasco, de acusar al autor de la historia, que si otra vez le imprimiere, no se le olvide esto que el buen Sancho ha dicho, que será realzarla un buen coto más de lo que ella se está. ¿Hay otra cosa que enmendar en esa leyenda, señor bachiller?, preguntó Don Quijote. Sí debe de haber, respondió él, pero ninguna debe de ser de la importancia de las ya referidas. Y por ventura, dijo Don Quijote, ¿promete el autor segunda parte? Sí prometa, respondió Sansón,
pero dice que no ha hallado ni sabe quién la tiene. Y así, estando en duda si saldrá o no, y así por esto como porque algunos dicen nunca segundas partes fueron buenas y otro, de las cosas de Don Quijote bastan las escritas, se duda que no ha de haber segunda parte, aunque algunos que son más joviales que saturninos dicen vengan más quijotadas, en vista Don Quijote y hable Sancho Panza, y sea lo que fuere, que con eso nos contentamos. ¿Y a qué se atiene el autor? ¿A qué? Respondió Sansón, en hallando que halle la historia que él va buscando con extraordinarias diligencias, las dará luego a la estampa, llevado más del interés que de darla, se le sigue, llevado más del interés que de darla se le sigue que de otra alabanza alguna. A lo que dijo Sancho, al dinero y al interés mira el autor, maravilla será que acierte porque no hará sino arbar como sastre en víspera de Pascuas, y las obras que se hacen apriesa nunca se acaban con la perfección que requiere. Atienda a ese señor moro a lo que es, a mirar lo que hace, que yo y mi señor le daremos tanto ripio a la mano en materia de aventuras y de sucesos diferentes que pueda componer no solo segunda parte sino 100. Debe de pensar el buen hombre, sin duda, que nos dormimos aquí en las pajas, pues tengamos el pie al errar, y verá del qué cosqueamos. Lo que yo sé decir es que si mi señor tomase mi consejo, ya habríamos de estar en esas campañas deshaciendo agravios y enderezando tuertos, como es uso y costumbre de los buenos andantes caballeros. No había bien acabado de decir estas razones Sancho, cuando llegaron a sus oídos relinchos de Rocinante, los cuales relinchos tomó Don Quijote por felicísimo agüero y determinó de hacer de allí a 3 o 4 días otra salida, y declarando su intención al bachiller, le pidió consejo por qué parte comenzaría su jornada, y el cual le respondió que era su parecer que fuese al reino de Aragón y a la ciudad de Zaragoza, a donde de allí a pocos días se había de hacer unas solemnísimas justas por la fiesta de San Jorge, en las cuales podría ganar fama sobre todos los caballeros aragoneses, que sería ganarlas sobre todos los del mundo. Alabóle ser honradísima y valentísima su determinación, y advirtióle que anduviese más atentado en acometer los peligros, a causa que su vida no era suya, sino de todos aquellos que la habían de menester para que los amparase y socorriese en sus desventuras. De eso es lo que yo reniego, señor Sansón, dijo a este punto Sancho, que así acomete mi señor a cientos de hombres armados, como un muchacho goloso a media docena de aldeas. Cuerpo del mundo, señor bachiller, sí. ¿Qué tiempos hay de acometer y tiempos de retirar? Sí, no ha de ser todo Santiago y cierra España. Sí, no ha de ser todo Santiago y cierra España. Y más, que yo he oído decir, y creo que a mi señor mismo, si mal no me acuerdo, que entre los extremos de cobarde y de temerario está el medio de la valentía. Y si esto es así, no quiero que huya sin tener para qué, ni que acometa cuando lo demasía pide otra cosa. Pero sobre todo, aviso a mi señor que si me ha de llevar consigo, ha de ser con condición de que él se lo ha de batallar todo, y que yo no he de estar obligado a otra cosa que a mirar por su persona en lo que tocare a su limpieza y a su regalo, que en esto yo le bailaré el agua delante. Pero pensar que tengo que poner mano a la espada, aunque sea contra villanos malandrines de hacha y capellina, es pensar en lo excusado. Y yo, señor Sansón, no pienso granjear fama de valiente, sino del mejor y más leal escudero que jamás sirvió caballero andante. Y si mi señor Don Quijote, obligado de mis muchos y buenos servicios, quisiere darme alguna ínsula de las muchas que su merced dice que se han de topar por ahí, recibiré mucha merced en ello.
y cuando no me la diere, nacido soy, y no ha de vivir el hombre de otro sino de Dios. Y más que también, y aun quizá mejor, me sabrá el pan desgobernado que siendo gobernador. Y sé yo por ventura si en esos gobiernos me tiene aparejada el diablo alguna zancadilla donde tropiece y caiga y me haga las muelas. Sancho nací y Sancho pienso morir. Pero si con todo eso, de buenas a buenas, sin mucha solicitud y sin mucho riesgo, me deparase el cielo alguna ínsula o otra cosa semejante, no soy tan necio que la desechase. Que también se dice, cuando te dieren la vaquilla, corre con la soguilla. Y cuando viene el bien, mételo en tu casa. Vos, hermano Sancho, dijo Carrasco, habéis hablado como un catedrático, pero con todo eso confiad en Dios y en el señor Don Quijote, que os ha de dar un reino, no que una ínsula. Tanto es lo de más como lo de menos, respondió Sancho, aunque sé decir al señor Carrasco que no echará mi señor el reino que me diera en saco roto, que yo he tomado el pulso a mí mismo y me hallo con salud para regir reinos y gobernar ínsulas, y esto ya otras veces lo he dicho a mi señor. Mirad, Sancho, dijo Sansón, que los oficios mudan las costumbres, y podía ser que viéndoos gobernador no conociésedes a la madre que os parió. Eso allá se ha de entrever, eso allá se ha de entender, respondió Sancho, con los que nacieron en las malvas, y no con los que tienen sobre el alma 4 dedos de enjundia de cristianos viejos como yo los tengo. No, sino llegaos a mi condición, que sabrá usar del desagradecimiento con alguno. Dios lo haga, dijo Don Quijote, y ello dirá cuando el gobierno venga, que ya me parece que le traigo entre los ojos. Dicho esto, rogó al bachiller que si era poeta le hiciese merced de componerle unos versos que tratasen de la despedida que pensaba hacer a su señora Dulcinea del Toboso, y que advirtiese que en el principio de cada verso había de poner una letra de su nombre, de manera que al fin de los versos, juntando las primeras letras, se leyese Dulcinea del Toboso. El bachiller respondió que, puesto que él no era de los famosos poetas que había en España, que decían que no eran sino 3 y medio, que no dejaría de componer los tales metros, aunque hallara una dificultad grande en su composición, a causa que las letras que contenía el nombre eran 10 y 7, que si hacía 4 castellanas de a 4 versos sobrara una letra, y si de a 5, a quien llaman décimas o redondillas, faltaban 3 letras. Pero con todo eso procuraría embeber una letra lo mejor que pudiese, de manera que en las 4 castellanas se incluyese el nombre de Dulcinea del Toboso. Ha de ser así en todo caso, dijo Don Quijote, que si allí no va el nombre patente y de manifiesto, no hay mujer que crea que para ella se hicieron los metros. Quedaron en esto y en que la partida sería de allí a 8 días. Encargó Don Quijote al bachiller que la tuviese secreta, especialmente al cura y a maese Nicolás, y a su sobrina y al ama, porque no estorbasen su honrada y valerosa determinación. Todo lo prometió Carrasco. Con eso se despidió, encargando a Don Quijote que de todos sus buenos o malos sucesos le avisase, habiendo comodidad, y así se despidieron, y Sancho fue a poner en orden lo necesario para su jornada.